Cordial saludo, mi nombre es Raquel Hernández, maestrante de Educación Intercultural. En esta ocasión, desde Educación Intercultural y Lenguas Nativas. Hoy nos ocupa el tema de modelos de educación bilingüe en las comunidades. De acuerdo al análisis realizado de las referencias de la unidad, he podido clasificar el proceso de la educación bilingüe en las comunidades en 3 niveles. En primer lugar, tenemos el paradigma histórico de la interculturalidad en la educación. Este está regido por más o menos la época de la colonia, contemplado antes de las décadas de los 80, donde América Latina sufre una aculturación por la conquista. En su mayor parte predomina la colonización española, lo que conlleva a una imposición de una lengua nueva como lo es el castellano. Como lo menciona Brumrosser en el 2006, que nos habla del proceso vivido en México, donde se unifica la lengua española como lengua general de la nación, dejando de lado las lenguas nativas que manejan en esta población. Por otra parte, Raquel Brusual también nos habla de un modelo sustitutivo del lenguaje, que es sustituir las lenguas nativas tradicionales de América Latina por el lenguaje castellano. En un segundo nivel también tenemos una educación centrada en las comunidades. Esta surge tras una intensa lucha y resistencia de los pueblos indígenas a lo largo y ancho del continente por el reconocimiento de su cultura, de su lenguaje, de su manera de vivir. Sin embargo, está afectada en la medida en que el reconocimiento existe, las leyes existen, pero no se materializa, es decir, que no llega a impartirse educación en lenguas nativas en los diversos pueblos presentes en cada país. Y viene un tercer nivel, que es la educación propia, donde los pueblos indígenas se apropian de su conocimiento, de la manera de educar a sus niños, niñas y adolescentes desde su cosmovisión y desde la riqueza cultural y lingüística de cada uno de los pueblos. Vamos a hacer un pequeño recorrido por cada una de estas etapas. Primero, como ya lo hablábamos, los modelos de educación bilingüe en las comunidades han pasado por estas 3 etapas. En un primer momento tenemos el paradigma histórico de la interculturalidad en la educación, luego el modelo educativo centrado en las comunidades nativas y vamos a llegar al nivel de educación propia. ¿Qué pasa dentro de ese paradigma histórico? Entonces, imponen una lengua en detrimento a otras que pues son las lenguas nativas. Entonces ya hay una lengua oficial que sustituye la lingüística y la cultura de cada pueblo. También hay una educación asimilacionista, es decir, que va enfocada a las costumbres de Europa o de los colonizadores de cada uno de los países. Castellanización: se impone el castellano como idioma que facilite la educación y por supuesto el control de todos los pueblos. Tenemos la diversidad como un problema, porque la diversidad dificulta impartir ideas y educación, lo cual viene a promover un monolingüismo donde se le da poco valor a lo cultural. De la misma manera están los modelos educativos centrados en comunidades nativas. Dentro de estos ya viene el fortalecimiento de la identidad, la conciencia crítica y la autoestima del diálogo intercultural genuino, donde ya los pueblos empiezan a interactuar, a unirse en esta lucha por el reconocimiento. Hay una educación intercultural o multicultural, teniendo en cuenta que en muchas partes convergen algunos grupos y miembros de diferentes comunidades. Empiezan a responder a las particularidades socioculturales, a los valores, a las tradiciones de cada uno de los pueblos. Hay una educación bilingüe y bicultural, es decir, que se sigue impartiendo el español, las costumbres de la mayoría, pero también se tienen en cuenta las lenguas nativas y las minorías
que generalmente corresponden a los grupos étnicos de las diversas regiones. También se hace un proceso de repensar la relación entre conocimiento, lengua y cultura. Entonces empezamos a ver un poco más desde el punto de vista de la cosmovisión propia de los pueblos de cada territorio. Esta evoluciona hacia una educación propia, donde se incorporan visiones, conocimientos, valores y saberes, lenguas locales como recurso para la transformación pedagógica, adaptada a las particularidades del lugar donde se imparte educación. Hay un fundamento en la ley que reconoce la multiculturalidad y el plurilingüismo. Las prácticas transformadoras, activas y significativas, relevantes y contextualizadas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que tienen en cuenta el contexto, la historia, los valores culturales, la tradición y las particularidades de cada lugar, construyendo una educación propia basada en la cosmovisión de cada pueblo. Es decir, que esta puede variar de una región a otra o de un país a otro, rescatando los valores y tradiciones del lugar. Para este ejercicio quise centrarme en lo expuesto por Pierre Poussin et en el 2016 en el libro Nariño, Territorio Intercultural, Educación, Cultura e Identidad de los Pueblos Indígenas de Nariño, el cual tiene sello editorial de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, el cual se encuentra asentado en Barbacoas, Nariño, en el resguardo El Gran Sábalo. Ellos tienen un proyecto educativo comunitario del cual vamos a estar hablando. Es un proyecto muy bonito, muy enriquecido, que nos habla de la armonía, que contempla el territorio como centro de vida y armoniza la relación entre el Incalahua o el hombre de la montaña con su entorno. El nombre que ellos le han dado a este proyecto es Cultivando nuestro propio desarrollo con identidad para el buen vivir, viviendo bien en la montaña. Las necesidades educativas que contempla dentro de esta comunidad es el fortalecimiento de la identidad cultural, también la educación propia y los saberes ancestrales vinculadas a los nuevos aprendizajes y las necesidades académicas y el desarrollo. Entonces, esas son las tres necesidades básicas que contemplan este pueblo. También tienen unas políticas educativas y fuerzas de poder. Dentro de sus políticas educativas está la interna, que es la puesta en marcha del proyecto educativo comunitario, que contempla el buen vivir dentro de un entorno en armonía, tanto con el medio como con los demás. Y dentro de las fuerzas de poder tenemos que en el lugar hay un poco de disputa por el territorio, ya que intervienen grupos al margen de la ley y que muchas veces están enfrentados al gobierno y pues su propia ley. El contexto actual para ellos pues no es muy favorable debido a episodios de violencia dentro de su territorio. La participación de las comunidades y de la cultura local. Entonces, lo principal en participación es este proyecto educativo comunitario. También hay integración de la cultura y la cosmovisión a los aprendizajes que se imparten en cada una de las aulas presentes en el resguardo. Tenemos participación centralizada de memoria y oralidad. Este pueblo le da gran valor a la palabra viva, que es aquella que se transmite por medio oral de generación a generación. Y participación de profesionales externos. Entonces, para ellos es de vital importancia que el profesional externo que llegue a su comunidad sea respetuoso de su cultura, de los saberes tradicionales y de las raíces. Argumentos y modelos educativos. Dentro de estos argumentos tenemos identidad y pervivencia cultural. Entonces, ellos tienen dentro de su proyecto esa lucha y ese ideal de mantener su cultura, de mantener sus tradiciones hasta el final.
territorialidad y cosmovisión. Entonces, vivir en armonía, como ellos lo manifiestan, el Incal Agua, que es el hombre de la montaña, en armonía con su propio entorno. Memoria y oralidad, vista la oralidad como la manera más efectiva de transmitir la palabra viva hacia los nuevos miembros de la comunidad. Y desarrollo integral y académico, teniendo en cuenta también la ciencia, los nuevos saberes y el desarrollo tecnológico. Dentro de sus prácticas pedagógicas hay 3 principios fundamentales para ellos. Primero, el fundamento en el entorno y la memoria. El uso de las ciencias tradicionales y las prácticas ancestrales y la metodología de la etnociencia, que esta viene siendo el reconocimiento de la medicina basada en plantas y de todos los saberes en cuanto a siembra y cosecha en el territorio. La función de las lenguas nativas en los saberes ancestrales. Para el pueblo Awa, el medio de transmisión de conocimiento es pilar cultural y lingüístico, y este medio está resumido dentro del proyecto educativo comunitario, donde hay diálogo de saberes, continuidad de conocimiento y formación de líderes interculturales. El pueblo Awa da un gran valor a los sabedores, que generalmente son los adultos mayores, quienes son los responsables de transmitir el conocimiento a la población más joven. ¿Cuál debe ser el perfil de un docente de esta comunidad? Primero, que tenga vocación y formación científica. Entonces, en este sentido, ellos han sido beneficiarios de un programa con la Universidad Nacional Abierta de Distancia de formación para educadores. Entonces, para ellos también es bastante importante que las personas que estén al frente de la educación de sus niños y jóvenes estén preparados. Tiene que ser un mediador. La familia es el núcleo de la sociedad y a su vez dentro de su cosmovisión es muy importante porque son los responsables de construir ese legado cultural para que permanezca. Entonces tiene que ser un mediador familiar. Y transmisión de la palabra viva, es decir, que acá nos vuelven a hablar de la importancia de la tradición oral, del diálogo y de la transmisión de conocimientos de esta manera. Y tiene que ser un conocedor de la ciencia tradicional, entonces de su propia ciencia, desde sus experiencias, de todo esto que han enseñado los ancestros. Hay unos criterios de formación para los docentes del pueblo Awa. ¿Cuáles son? La formación contextualizada, es decir, que no sea ajena a su territorio, sino que se adapte a él. Un diseño curricular armonizado, capaz de respetar y convivir con su cosmovisión y a su vez impartir educación y ciencia y tecnología. El reconocimiento del otro desde el respeto y el direccionamiento por planes de vida desde el hombre de la montaña, el Incal Agua, en armonía con el medio ambiente, con la tierra y con la parte espiritual. Este modelo de educación bilingüe es muy rico en cuanto al cuidado de la cultura, de la tradición, de la lengua, pero a su vez también la preparación desde la ciencia, desde las nuevas tecnologías para el bienestar y beneficio de su comunidad. Algunos de los referentes bibliográficos que hemos utilizado son Brum Roesler en el 2006, que nos habla de la enseñanza de lenguas indígenas y educación intercultural en México, Raquel Brusual, que nos habla de los fundamentos teóricos y metodológicos de la enseñanza de las lenguas maternas y de las segundas lenguas, pero principalmente hemos hablado de Nariño, territorio intercultural, donde encontramos el pueblo Awa. Muchas gracias.